los grises de la ciencia ética. A ver, como ustedes ya supondrán, pues la ciencia ética no es una ciencia exacta, precisa, formal, sino que es una ciencia práctica, es una ciencia con muchos elementos que podemos considerar contradictorios, difusos, con fronteras que no están bien definidas, y por tanto su objeto de estudio, que es la acción moral, pues también es una región difusa, que tiene grises, que no tiene límites o fronteras definidas. En últimas, la ciencia ética y las acciones morales son dos elementos que están sometidos a una serie de contradicciones, de inconsistencias que en últimas pues no son superables, no son salvables, y hay que convivir o hay que tratar todo el tiempo con ellas, ¿no? O sea, el nivel de contradicciones, por ejemplo, que soporta la matemática no es la misma, no es el mismo nivel de contradicciones que soporta una ética, una ciencia ética, ¿no? La matemática no las tolera, logra superarlas en muchos momentos, en otros no, pero tiende a superar las contradicciones. La ciencia de la ética no, tiene que convivir con muchas contradicciones. Bueno, entonces vamos a ver qué tipo de contradicciones, qué tipo de grises son los que encontramos usualmente en la ciencia de la ética. Bueno, eh, mm, a ver, lo que podemos resumir en que hay acciones morales que consideramos válidas en ciertos contextos, ¿no? Este es como el criterio de demarcación que usamos para ver o para tratar de entender cuáles son estos grises que usualmente tenemos en las acciones morales, ¿no? O sea, hay acciones morales que son válidas en un contexto, pero en otro contexto no. Esto es aquí lo importante. Y el hecho de ser válidas en unos contextos, o sea, que sea válida relativa a unos contextos, pues define lo que hemos hablado ahorita respecto a contradicciones o grises de la acción moral. Una de las primeras acciones, por ejemplo, que acomete un médico es mentirle al paciente para no complicarle, por ejemplo, la presión. Eso es un tipo de conducta que suele pasar o que suele presentarse, y que incluso no podemos considerar iatrogenia, o sea, mala praxis. Iatrogenia, recuerden, mala praxis médica. Y no se puede considerar así porque si yo le digo la verdad podría generar un colapso a esta persona. Entonces yo puedo mentir en ciertos contextos al paciente con el fin de preservar su propia vida. Esa acción, por ejemplo, de mentir aquí en realidad es vista como válida dentro de un contexto muy específico. Si fuera obsesivamente consistente con decir la verdad, pues en realidad podría cometer o inducir un problema mayor, ¿no? Otra situación de grises muy importante que tenemos que considerar, y sobre todo pasa a nivel de los liderazgos sociales, y es que en muchas ocasiones los líderes sociales o los líderes políticos mienten o deben mentir para prevenir una tragedia. Bueno, por líderes sociales también no, me refiero a, los líder, a, los, a la cabeza de una familia. Me estoy refiriendo de que en varias oportunidades la gente, al resistirse, por ejemplo, a abandonar un lugar de riesgo y al hacer inminente una tragedia, por ejemplo, como una inundación, muchas veces es preferible mentir que suavizar la alerta con el fin de preservar la vida de las personas que están en estos lugares de riesgo. Con los niños, donde yo ejerzo una autoridad, soy el líder de un grupo familiar, pasa igual. Uno suele mentir para prevenir una situación de riesgo con ellos, ¿no? Y no me refiero solo a cosas como el coco, el diablo, el patas, etcétera, etcétera, que son siempre figuras que se usan para disuadir al niño, sino que me refiero también a cosas tan serias como el riesgo de una inundación, ¿no? En algún lugar. Uno puede exagerar e incluso mentir en una instrucción que se le da a la gente con el fin de evitar de que se suceda una tragedia. Entonces, en estos contextos, como pueden ya notarlo, es absolutamente válido mentir, ¿no? Es absolutamente válido para preservar la vida de un grupo o de un individuo, es absolutamente
absolutamente válido, repito, mentir. En otros momentos se puede apelar al engaño también, para salvar la vida de un ser querido. Eso es otra situación. Mentirle sobre algún tipo de hecho que lo ponga en riesgo, pero la mentira está justificada para preservar la vida de esa persona. Hay muchos casos en donde eso sucede. Mentir para no herir emocionalmente a alguien, eso también es absolutamente cotidiano, ¿no? En las relaciones de pareja se ve bastante extendido el asunto, es decir, uno suele mentir para no herir a la persona que está implicada en la relación. Y en unos contextos específicos puede ser válido porque preserva la salud emocional de una persona, ¿no? No todo el tiempo estamos obligados a decir la verdad, porque podía ir en contra de la salud emocional de una persona, o de la salud, o de la socialidad, o de la convivencia, como le quieran llamar, de un grupo social. Entonces hay momentos en que es válido mentir. Entonces aquí se relativiza de nuevo este aspecto de la acción moral, y se hace, y los frutos se ven claramente cuando mejora la convivencia. Y hay asuntos en un nivel político mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, coaccionar a un enemigo para liberar rehenes. Es decir, mentirle al enemigo, agredir al enemigo, incluso someter a vejaciones al enemigo para poder obtener información que me permita liberar rehenes de un grupo social en específico, o un grupo social que yo estoy defendiendo. En esos casos se relativiza absolutamente la acción moral. Es decir, por mor de un grupo social en específico, yo actúo de forma coactiva sobre una persona que no pertenece a mi grupo. Entonces, fíjense cómo en dos contextos distintos, aquí se considera esta acción moral como flexible, aceptable, y claro, obviamente para el grupo, para la persona que se encuentra sometida a coacción, pues se trata de una acción reprobable. Pero fíjense que en un acto, en una situación como en otra, las perspectivas morales son distintas. Aquí puedo ponerles un ejemplo sobre los migrantes que llegan en barcas o en pateras a las playas de un país ajeno. Pueden ser los cubanos en Florida, o africanos en las costas del Mediterráneo, en Europa. En esas situaciones lo que se constata es de que pueden haber perspectivas morales que sancionan la llegada de esas personas, y lo que exigen apenas es una atención humanitaria y devolverlos a sus países de origen. Pero hay contextos donde hay grupos sociales, por ejemplo, dedicados a la recepción de inmigrantes, consideran que es inmoral devolverlos a sus países de origen, y que es necesario atenderlos e incorporarlos a la nación que los recibe, con todos los derechos o con derechos plenos. Pues fíjense que allí hay dos perspectivas morales totalmente distintas o contradictorias, ¿no? Unos que defienden los recursos de su nación, que defienden, vamos a llamarlo, el orden o la estabilidad de su nación amenazada por la migración masiva, y otros que consideran que la migración masiva no puede ser causa de una deportación, sino que debe entenderse, ser flexible frente al hecho de entenderse esa crisis humanitaria que vive un país, y absorber la migración a toda costa. Entonces, son dos perspectivas totalmente distintas, pero podríamos o debemos reconocer que tanto los que defienden la acción moral de la atención humanitaria, pero su devolución a sus países de origen, como a los que acabo de mencionar, los dos podrían tener validez o acciones morales válidas en contextos totalmente distintos. Ejemplo, desde la perspectiva de un animalista, o de la perspectiva de un vegano, un vegetariano, es inaceptable o inadmisible matar animales para comerlos. Totalmente inadmisible. Pero para otras tradiciones gastronómicas es aceptable comer animales para comerlos. Entonces, en ciertos contextos, la acción de matar y comer animales es una acción considerada como buena, es una acción moral buena, y en otros contextos no, es una acción reprobable, condenable. Entonces, es relativa a los contextos. Otro ejemplo
incluso tiene que ver mucho con ustedes, degradar el ambiente para cultivar, incluso con políticas de sostenibilidad o con paquetes de sostenibilidad. Casi que no hay una sola intervención en la agricultura que no genere efectos o daños al medio ambiente. No, no se puede obtener agricultura sin algún tipo de impacto, ¿no? Sobre el suelo, sobre los microorganismos del suelo, etc. En ese caso, pues no podemos construir pues, una ciencia de la ética que prevea todos los impactos negativos en la agricultura, ni se pueden acometer acciones morales en la agricultura que prevean todos los impactos y corrijan todos los impactos. Es una situación límite. Claro, pero un primitivista, porque recuerden que hay corrientes ambientalistas que son primitivistas, que dicen el futuro es primitivo, que quieren volver a la vida de los cazadores recolectores. Hay varios autores que defienden esa idea y abandonar primitivista. El futuro es primitivo, es una obra muy de Cersán muy importante que postula o promueve la derrota de la agricultura y volver a ser cazadores y recolectores. Bueno, pues no podemos tampoco defender esa idea. Entonces, claro, para el que considera que ser o volver a la condición de cazador-recolector actúa moralmente bien porque preserva el medio ambiente o pone en sus mínimos el impacto ambiental por la actividad humana, pues también es válido como aquel que prefiere la agricultura, que desde el neolítico estamos haciendo, así genere cierto impacto sobre el medio ambiente en distintas escalas, pero que nos sirve para alimentarnos. Entonces, en esos dos contextos es absolutamente válido. Se ve que en un caso como en otro es aceptable la acción moral que considero válida, ¿no? Para subsistir en un lado o para subsistir en el otro, ¿no? No es condenable, repito, el hecho de que se impacte el medio ambiente, en el caso de la agricultura, y en la otra situación, pues esto sería condenable y no sería aceptado de ningún modo. Bien, pero bueno, pero estos son contextos relativos de la acción moral que no podemos cambiar. Hace parte de las contradicciones que les vengo notando. Bueno, y ahora hay otra situación también que es mucho más profunda. Ya lo impliqué en un punto anterior, es mucho más profunda, y es que hay muchos elementos que nos separan a nosotros de los animales, no humanos me refiero. Somos animales humanos y nos distinguimos de los animales no humanos, pero además de las diferencias que hemos visto en la clase anterior, hay una diferencia que es fundante, es muy importante y que no la quise tratar sino hasta hoy, y es que nosotros los seres humanos tenemos una enorme capacidad para mentir, una enorme capacidad de engaño. Esa es una diferencia central con respecto a los chimpancés, bonobos, etcétera, gorilas, frente a las hormigas, frente a las abejas, frente a los delfines, los elefantes, animales que tienen una vida eusocial, o sea, que tienen reina o rey, digámoslo así, y que organizan una división del trabajo muy estricta, muy disciplinada, cada uno con roles bien específicos, o en organizaciones de animales donde hay alta cooperación y socialidad, sin líderes y sin reyes, ¿no? Sin cabezas visibles. Bueno, en cualquiera de esos casos uno puede notar de que la capacidad de engaño o de mentir pues es en realidad casi que inocente o es casi que despreciable. En cambio nosotros la capacidad de mentir y de engañar es muy alta, muy compleja, ¿no? Ya se hizo famoso una frase o un comentario que hizo Franz de Waal, hay una lectura de Franz de Waal aquí que vamos a hacer, un primatólogo muy famoso que murió hace poco, que ponía más o menos en síntesis esta situación y decía que mientras uno puede decirle a la pareja te amo y ser absolutamente consciente de que es un engaño, un chimpancé con la mirada no le podía uno jamás engañar cuando le expresaba
esa emoción, ¿no? De quererlo a uno. Eso se volvió famoso, ¿no? En las investigaciones sobre los primatólogos. Pero efectivamente, un chimpancé con ciertos gestos de cariño, ¿no? Expresa auténticamente ese sentimiento. En el caso de los seres humanos puede ser encubierto, puede ser una mentira, puede ser un engaño. Nosotros desarrollamos muchas personalidades, por decirlo así. Persona, recuerden que viene de un griego. Persona quiere decir en realidad máscara. Los griegos le pusieron un nombre bien justo al tema. Una personalidad es una máscara que uno se impone y que va desarrollando a lo largo de la vida. Y es la que le permite a uno enmascarar ciertos sentimientos, no expresar los auténticos, etcétera, etcétera. Y sobre este tipo de simulaciones o teatralizaciones es que fundamos la vida social, fundamos las relaciones humanas. No quiere decir ello de que no existan pues, relaciones auténticas o profundas, ¿no? Que vayan más allá de la personalidad o de la máscara. Lo que quiero decir es que con estos ejemplos que les puse, estamos abocados a ponernos máscaras para poder mantener la cohesión social de un grupo, para poder mantener la unidad de un colectivo, para poder preservar la vida de la gente o para poder tener tejidos vecinales sanos. Contradictoriamente necesitamos desarrollar formas de mentir o de engaño muy sutiles, etcétera, etcétera. Lo que los curas llamaban mentiras piadosas. ¿Sí recuerdan esa vieja expresión? Bueno, aquí voy a hacer una coletilla rápida. Hasta en la naturaleza hay unas formas de engaño no consciente, son inteligentes no conscientes. Recuerden lo que vimos en el curso anterior, en la clase anterior. La mariposa caligo, por ejemplo, cuando despliega las alas parece un búho, no sé si la han visto. Eso es una forma de engaño, ¿no? Típica. Bueno, en general los camaleones, muchos insectos tienen formas de engaño ante los predadores y bueno, pues hasta en la biología hay como una especie de automatismo de producir estrategias de engaño, ¿no? Que poco a poco se fueron seleccionando o se fueron desarrollando. Entonces, en esas circunstancias, hasta la biología misma lo ha hecho, ¿no? El caso de algunos huevos de algunos animales, recuerden. Por engaño, hay aves que terminan empollando y creando pues, especies de otras, no huevos de otras especies, sino de ella misma, ¿no? Ese tipo de engaños permanentemente suceden en la naturaleza son mecanismos para poder sobrevivir o para poder ahorrar energía, recursos, etc. Entonces, hasta la biología vemos formas de engaño muy complejas. Entonces, en conclusión, la ciencia de la ética se enfrenta a campos contradictorios, tiene que aceptar la mentira como un elemento o factor clave entre las relaciones sociales, que incluso estabiliza las relaciones sociales, que le da carácter humano a esas relaciones, y por tanto hay acciones morales grises que tampoco podemos encasillar en una sola categoría, que son relativas a cada contexto, que dependen en realidad de los intereses de unos grupos específicos, que no son fáciles de debatir. El ejemplo de la patera que les pongo que llega al Mediterráneo europeo es un ejemplo típico, ¿no? Tanto es cierto que yo no puedo soportar inmigraciones masivas como también es cierto que no puedo devolver a la gente, ¿no? Por decirlo rápidamente, a sus países de origen, y más hay guerras civiles o cosas por el estilo. Son contradicciones, grises difíciles de superar, ¿no? Y hay que convivir o hay que tratar de gestionar la vida con ellos. Bueno, dejamos aquí, pasamos a la lectura. Gracias.